Y en esta mesa debate, mesa café de todos los días, en la posibilidad de analizar y debatir los temas de la realidad siempre tan cambiantes. Pareciera que lo que discutimos ayer quedó viejo, nos quedó antiquísimo. Bueno, lo cierto es que lo que está ocurriendo en el Congreso, la situación de los gobernadores, el contexto productivo, su vida, la de todos los días, forman parte de este análisis necesario que tenemos que dar. Por eso vamos a saludar a nuestros compañeros. Ezequiel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola chicos, ¿cómo les va? Un placer. Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buen día para todos. Y vamos a sumar también a esta mesa de análisis al periodista del sector agropecuario, Germán Tinari. Germán, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo andan mesa? ¿Todo bien? Bienvenido. Bien. Qué difícil ser periodista en la Argentina, ¿no? Bueno, agropecuario a lo mejor tiene un poco más de previsión. Claro. Es difícil ser argentino. Empezando por ahí. Después se van abriendo las periodista. distintas ramas. Sí. Claro. No, pero yo esta mañana le decía a los chicos de la radio, hay algo que tiene de bueno todo esto. Ajá. No vamos a pasar hambre nunca. No sé, pero hay un sector, pero, a ver, que vamos a tener trabajo puede ser. Desarrolle la idea. Sí, A ver, desarrollo, porque- con mucho porque gusto. es muy fuerte el concepto. Pero claro, ¿qué periodista va a pasar hambre en este país? Nadie. Porque vamos a laburar todos los días con todo esto que nos va a Pero eso llevar no quiere decir que sea remunerado. O sea, que Trabajar, haya- trabajaremos. Claro. ¿Cómo se remunera esa Voy a remuneración? cambiar la frase. Entonces. Ahí Tenés está. razón. Sí, muy Claro, fuerte. sin trabajo no nos vamos a quedar nunca. Claro. Esa es buena. No vamos a pasar hambre, la voy a revertir, ya está. Ahí Sí, está. ahí está, claro. Sobre todo les aviso que se viene un aumento de la carne. ¿Sí? Se viene. Sí. Bueno. ¿Otro? Se viene otro, porque hay, a ver, la sequía del año pasado, ¿qué hizo? Los productores tenían hacienda en los campos y no tenían para darle de comer. Sí. Entonces, esa hacienda se enviaba a los feedlot. Vos tenías los feedlot abarrotados de hacienda. En diciembre pega la suba que venía, más que la Venía suba, atrasado, ¿no? venía atrasado el Corrige, precio. claro. Corrige el precio. Y ahora los productores con estas lluvias, si bien hay algunos panoramas de sequía en algunas partes puntuales del país, Santiago del Estero, entre un 10 y un 30% se habla de pérdida en la soja, pero en general los campos están verdes, entonces hay pasto. El productor que hace se va a quedar con más hacienda y además el año pasado se faenaron muchos vientres. Con la sequía no hubo mucha preñez. Los índices de preñez bajan cuando hay sequía, entonces se habla de que faltarían entre 800.000 y 1 millón de terneros este año. Por lo cual, Por ende se dispara el precio. claro, va a haber poca oferta. Claro. Al haber poca oferta, eso lo que va a hacer va a subir la hacienda en pie. La sequía, escuchaba ayer... Perdón, sí. por más que el mostrador no lo convalida, porque bajó el consumo de carne. No convalida el Claro, porque mostrador. va a haber también menor demanda, Germán, que ahí lo vamos a recuperar al micrófono. Pero digo, puede que haya una baja en la oferta, pero también no parece que pueda existir una mayor demanda que a lo mejor presione sobre eso, ¿no? No va a haber demanda. Lo que no se consume en Argentina se va afuera. Porque con esta liberación de exportaciones se va a ir afuera. Lo que no se consume en Argentina se va a ir afuera. Eso es lo que hablan los analistas. Hablo de tipos como Ignacio Iriarte, que son gente muy reconocida en el sector agropecuario. Pero no es que no se exporta lo mismo que se vende en el mercado interno. Es así, pero Entonces, ahora lo que va a pasar es que, por ejemplo, la vaca vieja, todo lo que ya se venía exportando, vos decís, che, no exporto. Ahora, a China vos le mandás, no sé, los anteojos de esto y te lo comen. Claro, te lo consumen. Claro. Consumen todo. Bueno, o sea, después será tarea del mercado y del Estado y del mercado, Sí. regular los consumos, ¿no? Para Sí, que no sí. se nos vaya todo. Pero no me quería ir de un tema que tiene que ver con la sequía, como mencionabas. Ayer escuchaba a un productor agropecuario que hablaba de que la sequía en realidad nunca se terminó yendo, digamos, ¿no? No hubo la cantidad de milimetraje llovido No. como para augurar. Pensaban por estas altas temperaturas también que se avecinan. Hablamos de una cosecha récord, pero también de una seca realmente impactante, impresionante, con temperaturas muy altas. sí, temperatura muy alta y la cosecha récord no va a ser tan récord como se esperaba. Claro, no va a ser. A ver, tampoco hay una gran frase que Los es, extremos. no cuenten los porotos, muchachos, Claro. antes de que los tengan adentro de la tolva, adentro del acoplado. Y creo que eso tiene que aplicarse, porque todo cosecha récord, no, pará. Preguntale a los productores de Adelia María, por ejemplo. Le cayó el otro día dije bandada y me dijeron una manga de piedra que le llevó todo. Le llevó todo y tuvieron que resembrar todo en enero.
van a cosechar si hay buena lluvia, pero los rindes son mucho menores que si vos tenés un maíz o una soja de primera. Bueno, de hecho, estaba viendo ayer un tuit, una publicación de una productora que además es dirigente de Carvap, que es la asociación que reúne a las asociaciones rurales de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa, Andrea Pacerini, que publicaba 2 fotografías y mostraba en 15 días cómo había cambiado el panorama del maíz en su campo, ¿no? Sí, claro. Maíz verde, donde celebraban de lo espectacular que estaba, lo alto que estaba. 15 días después, un cultivo que ya presentaba hojas amarillas, medio chamuscado. Claro. Exactamente, ¿no? Y esa Pero es la eso realidad porque- del campo, ¿no? Una industria a cielo abierto, en la que, como dice Germán, los porotos no se pueden contar de antemano. No. Después hay otro tipo de cuestiones que funcionan como paragolpes en la actividad agropecuaria, ¿no? En la cuestión de la piedra y demás, los seguros, hay un reclamo por la cuestión de los seguros multirriesgo y demás. Por supuesto, empresas que pueden invertir y tener cuestiones como el riego artificial pueden ir por eso y se aseguran la cobertura en épocas de sequía, pero bueno, todo eso es muchísimo dinero para poder garantizar la producción, ¿no? Después tenés que ver Claro. los números si te da o no. Después tenés que... Lo que pasa es que, ¿quién va quedando afuera de todo esto? El productor más chico. El productor más chico, vos por ahí tenés que ir a contratar un seguro. O sea, no es que lo contratás y después te pago, no. Contratás el seguro y es pagando. Entonces, ahí el productor más chico va quedando afuera. Y todo esto que habla Martín también, hay una cuestión que hay que analizarle, que vamos a ver los insumos. Claro. Y los insumos, una bolsa de maíz, hoy debe rondar los $200, una de Claro, el punta. dólar como un componente que uno tiene que vivir con un bimonetarismo en la Argentina para la compra de esos insumos. Fíjate, no, en el campo hablas de dólares. Claro. Lamentablemente, o sea, cuando estaba el dólar a 3.80 hasta diciembre, se habla de dólares, siempre dólares. Una maquinaria agrícola, ¿por qué? Porque va siguiendo el ritmo, mucha parte de la maquinaria agrícola es importada. Entonces, ese proveedor de acá de la República Argentina, ese fabricante que tiene que comprar afuera, habla en dólares. Entonces van ajustando en dólares, pero sí, lamentablemente hoy los insumos, lo raro de Argentina también que los insumos aumentaron en dólares. Claro. Germán, te quiero Claro. consultar, ya que estás todo el tiempo en contacto fluido con la sociedad rural, con los productores, ¿cómo están viendo al gobierno nacional? Porque el campo siempre ha solicitado, ¿no? Una liberación del mercado, que el Estado se retire con el cobro de impuestos, y las primeras propuestas que llegaron tuvieron que ver con lo contrario, con una propuesta para cobrar retenciones a las economías regionales, con subir el cobro de exportaciones a la soja, digo, a contramano de lo que significa un espíritu liberal libertario. ¿Cómo lo están observando? ¿Lo están siguiendo de cerca? ¿Confían en que se despliegue lo que Sí. se prometió? Está bueno el planteo, Mari. Vos sabés que esta mañana le pregunté a Nicolás Pino, el presidente de la Rural Argentina. Le pregunté, le digo, che, todo esto, ¿les da un changüí para seguir tratando? Digo, ya te respondo eso, pero ¿les da un changüí para seguir tratando todo lo que tienen tratando? Dice, tenemos muchas conversaciones. De hecho, un colega y amigo, Matías Longoni, le preguntó antes de ayer al mismo Pino, ¿por qué ahora el campo, disculpen los televidentes, ¿por qué el campo, el título es así de la nota, ¿por qué el campo no lo putea a Milei ahora? Así el título de la nota. Y Pino le responde, no podemos estar planteándole cosas a un presidente que lleva 50 días en el gobierno. Eso por un lado. Por otra parte, el sector agropecuario, quizás alguno no va a coincidir con lo que digo, pero el sector agropecuario por fin están haciendo lo que tienen que hacer, que es ir a hablar donde tienen que hablar. ¿Y a esto a qué me refiero? Porque acá salir a gritar en los medios lo hacemos cualquiera, lo hago yo, vos, cualquiera. Vamos a un medio, el que es más o menos conocido te pone el micrófono y gritás todo lo que quieras. Ahora, ¿dónde se resuelven las cosas? En el Congreso. Hoy el campo está hablando en el Congreso. Hoy un Nicolás Pino, y lo sé de excelentísima fuente, habla con Santiago Caputo como hablamos Pablo Callejón y yo de fútbol. Hoy Confederaciones Rurales Argentinas tiene reuniones diarias con Fernando Vilela y están trabajando en algunas comisiones para algunas reglamentaciones, entre ellas UPOV, con B corta al final, Sí. UPOV 91. Las semillas. Sí,
que ayer no tenían los votos. ¿Y no quién iba a cambia? salir. ¿El campo o el gobierno? Es cierto que el campo tiene mucha más afinidad con este gobierno, pero ¿qué cambia, ¿no? de los actores políticos de este momento, de los que estuvieron antes? Porque siempre se habla que en el área estrictamente agropecuaria ha habido, por lo menos en los últimos años, ¿no? Gente idónea en el cargo. Pero ¿qué pasaba y qué pasa ahora? ¿Cuál fue el cambio que ustedes notan? No, el cambio que te dicen ellos, a ver, hay gente muy idónea hoy en la Secretaría de Bioeconomía, Agricultura, todavía no tiene ni el nombre definido. Sí. Hay gente muy idónea. Por ejemplo, vamos a UPOP 91, que es la propiedad intelectual de la semilla. A los televidentes se lo aclaramos. Digo, porque, ¿qué es esto? Claro. A ver, hoy hay gente muy idónea. En UPOP, ¿quién lo está tratando? Claudio Dunan. Claudio Dunan es un ex Bioceres Semilla, el creador del trigo HB4, para ponerlos en contexto. ¿Quién le sigue? Germán Di Vela. Todos lo conocemos y que sabe de campo, sabe de semillas. ¿Quién? Gente que está ahí adentro. Pedro Viñó. Pedro es de los tipos que más saben de maíz, te aseguro, en Argentina. Son todos tipos muy idóneos. Ahora tienen un grave problema, que es el que tuvo Juanjo Bailo con Sergio Massa. Tienen todo el mismo problema. Son la cola, el último vagón de economía. Entonces no pueden cambiar nada. Ese es el problema que tienen. Después te puedo seguir nombrando gente muy capacitada. Pero el último vagón en la consideración del gobierno, claro, de ese rubro, digo, del rubro de economía, no porque no represente lo que el campo representa. En el gobierno. Y mientras y de hecho quien dirige la cartera, Vilela, es alguien del ámbito académico más del sector, y a veces vos necesitas una figura también del ámbito político que pueda ahí me llama la atención, tablero, ¿no? Ahí me llama la atención. Vilela asumió la cartera de Agricultura y Bioeconomía y le dijo a Milei: yo asumo, pero tenemos que bajar las retenciones. Esa es la condición que puso Vilela antes de asumir. Sí. Ahora, asumió y lo primero que plantean son retenciones. Por eso te digo que es el último vagón de economía. Y mientras esto siga así, el campo le va a costar muchísimo, va a tener que dar muchas batallas. Pero, reitero, hoy creo que lo están haciendo bien y están hablando donde tienen que hablar. Están hablando en el Congreso. ¿Sabe qué es esto? El modelito Córdoba. Quieran o no, el modelito Córdoba. ¿Qué hace el campo en Córdoba? ¿Alguno escucha conflicto entre el gobierno de Córdoba y el campo? No. Porque pusieron a un tipo idóneo como Sergio Busso, que lleva adelante una relación con el campo. Ahora, en 60 días de gobierno que lleva Milei, ¿qué elementos le da al campo de seguridad para no empezar a plantear, digo, porque es el cambio que no cambia? Hasta ahora no hemos tenido ningún cambio, digo, hay afinidad política que es lo que tienen, pero ¿en qué se basa esa esperanza política del campo que siempre lo plantean? ¿Sobre qué ejes va? ¿Y será la promesa de un Estado liberal libertario, la retirada del Estado? La promesa, no sé si una retirada del Estado, yo creo que la promesa de un libre mercado, por ejemplo, en el sector de la carne están chochos. ¿Por qué? Porque Diana Mondino les dijo: vamos a fomentar el tema de la exportación de carne, sobre todo con el tema kosher. El viaje de Milei a Israel no es un tema menor para el sector de la carne. La tonelada de carne kosher se paga fortunas. ¿Sí? En algún momento estuvo en $10.000, no sé cuánto estará ahora, pero no es menor. Y en ese sentido Diana Mondino apoyó, el otro día se juntó con el Instituto de la Carne a decirle: vamos a abrir nuevos mercados. En eso se basa, en que se pueda comercializar. Se basa en esto que hablamos recién de UPOP. Hoy Argentina tiene en soja, ¿cuántos eventos tecnológicos hay? En Brasil tenemos 30 eventos tecnológicos. Acá seguimos todavía con una semilla autógama, es decir, la cosecho, la guardo y la vuelvo a sembrar. Entonces, y hacen falta eventos tecnológicos nuevos, y por ese lado va el campo. Y hay algo fundamental que me dicen los dirigentes y que lo valoran, que es el diálogo. Si hay algo que tienen estos libertarios, libertad, es que los llamás y te atienden. Después podemos estar a favor o en contra, pero los llamás y te atienden. Ahora, ¿no se va camino, Germán, a una primarización nuevamente de la economía, que nos salve la cosecha? Y en todo caso, si la cosecha le va bien, si al campo le va bien, ¿le sirve a un campo en buenas condiciones y socialmente todo vuela por los aires? No. Digo, porque si vos tenés, está bien, tengo menos carne, pero no me importa porque la voy a vender afuera, la voy a vender a Israel. Pero acá tenés la gente que no puede pagar medio kilo de carne molida. Digo, en ese escenario, ¿es posible que a un sector
crea que las bendiciones del libre mercado le pueden generar unas mejores condiciones cuando socialmente las cosas están tan mal. No. Mira, si me alcanzan el teléfono, les paso para que pasen al aire un audio de Nicolás Pino, que yo lo pregunté esta mañana, eso mismo. Y Pino decía, acá nos sirve que estemos bien todos. Si le va bien a un sector y le va mal a otro, no sirve. No sirve, y te lo dicen los mismos dirigentes agropecuarios. Pero ¿cuál es el tema? Tener que corregir una economía ultra dependiente del sector agropecuario, que no es bueno, ultra dependiente del sector agropecuario, que creo que a ningún gobierno, ni a este, ni al pasado, ni al pasado y al pasado, se le ha ocurrido ninguna maravillosa idea más que ponerte un impuesto, sacártelo. Más que sacártelo, ponerlos. Ejemplo. ¿El biocombustible no es una vuelta de rosca? El biocombustible tiene un lobby tremendo de las petroleras que, sí, lamentablemente, ayer tengo por ahí también en el teléfono el dictamen de lo que van a tratar. Y está escrito, parece escrito por un dueño de una estación de servicio. Lamentablemente el biocombustible... Lo que dice este proyecto de ley. Sí, claro. Lamentablemente el biocombustible es de lo mejor que nos ha pasado en Argentina, claro, y en el mundo. Por ahí se plantea que dicen, no, pero acá en Río Cuarto, y es un planteo que lo hacen siempre, están dándole maíz que es para comer, para hacer alcohol, para combustible. Lo que pasa es que se le saca una parte, la otra parte se le da de comer a la hacienda, y eso también hay que contárselo a la gente. Pero ¿cuál es el tema? Mirá lo que te plantean con el etanol. Lo van a plantear llevarlo al 15%. Brasil está en el 27%. Mirá la brecha. Y Brasil tiene el tercer surtidor. Es decir, que vos vas, le decís, quiero echar alcohol. Ok, anda a surtidor, te echan alcohol puro. De hecho, acá Bio 4 tiene un auto que anda alcohol puro. Pero lo van a llevar al 15%. Todo lo que exceda después del 15%, si el gobierno decide como autoridad regulatoria aumentar el corte de bioetanol, las petroleras están en la libertad de producirlo ellos mismos, el 50% del excedente. Bueno, volviendo un poco a lo que decía Pablo, porque el biocombustible, por eso te pregunto si no es una vuelta de rosca, es darle valor agregado a la producción primaria, sí, claro, además que tiene un compromiso con el medio ambiente, que te resuelve la cuestión del faltante de combustibles. Pero digo, este esquema que se plantea, ¿no es profundizar la producción primaria de la economía? Volviendo un poquito a lo que te decía Pablo, por este intento de poner un impuesto a ciertas economías regionales, a ciertos productos que tienen valor agregado, y volver toda la dependencia al campo y a lo que planteabas vos recién. Y esto, cada vez que vos le metés una trabita de esta, te precarizás más las cosas. Ese es el problema. Que un poco lo que plantean Pablo. No es un problema de espíritu del productor agropecuario, del empresario agropecuario, el de decir, me conviene exportar el poroto, claro, de soja o exportar el maíz sin tratamiento. Claro. El espíritu de la gente de campo es el espíritu emprendedor. Por lo menos quienes nos hemos criado en el campo, nos hemos relacionado en el campo, sabemos que desde el pequeño emprendimiento al más grande es un espíritu innato en el productor. Lo que pasa es que no están las condiciones, pero claro, no están en este gobierno que parece ir a un esquema que profundiza la primarización, pero no tuvo tampoco los anteriores, que te decía que quería generar puestos de trabajo a través de la reinversión de lo que generaba el campo, y después te mandaba un impuesto, te hacía una resolución 125, te hacía todas cuestiones que te echaban atrás cualquier tipo de proyecto. Claro, y es inviable que los proyectos prosperen cuando vos tenés el tipo que tiene que regularte, que es don Juan Estado, lo tenés enfrente y te está tirando en contra. Es inviable. Con esto del biocombustible, por cada punto que vos aumentes de etanol, haces un Bio 4 más. Por cada punto que vos aumentes, reitero, a nivel nacional, etanol, haces un Bio 4. Entonces, vos decís, che, ¿por qué no? Mirá, norte de Córdoba, llegando al límite con Santiago del Estero, Villa El Totoral, Rayo Cortado. Norte de Córdoba. Hay un productor, establecimiento Las Chilcas, en donde el tipo tiene cerdo, feedlot, con el orín y con el guano del cerdo, del feedlot, va a un biodigestor. Con ese biodigestor hacen gas, con ese gas mueven un grupo electrógeno, con ese grupo electrógeno mueven una de las plantas de alimento balanceado, además hacen etanol. Ahí adentro de ese campo, lo que sobra el etanol, que es la burlanda, se lo dan de comer al feedlot. ¿Pero qué te dice el tipo? Yo quiero seguir invirtiendo y yo no me llevo la plata a Suiza a ningún lado, si quiero seguir invirtiendo. Pero claro, si mañana viene Pablo Callejón, ministro de Energía, y me dice, de ahora en más el etanol, como hicieron.
se baja al 5%. Claro. Y en su momento No hay condiciones para no la hay inversión. condiciones. Hubo detrimento en el etanol sobre la base de la caña de azúcar y el etanol sobre el de maíz, por una cuestión política. En su momento el gobernador Mansur era más afín y entonces le dijeron, bueno, vos vas a tener más corte. Después, como la caña de azúcar no hubo producción, le dieron más al de maíz. Sí, pasa hasta con la coparticipación. Ahora, hay modelos el tema, ¿no? económicos que fomentan más el desarrollo del valor agregado. De hecho, las plantas de bioetanol o de biocombustible nacieron, en muchos casos, con fondos del Estado durante el kirchnerismo. Sí. Entonces fue el Estado el que hizo los aportes para que se le diera valor agregado a las empresas de biocombustible y otras que las restringieron. Hubo momentos en los que te remataban los campos y hubo momentos en los que te iba bastante mejor, más allá de la cuestión de los precios internacionales, ¿no? Hasta ahora no hemos visto ningún gobierno que elimine las retenciones. No. Desde que se pusieron en el 2002, ninguno las Sí, las salvo eliminó. Macri en el maíz y Sí, Macri que girasol, la en fue el- bajando gradualmente. La fue bajando. La fue bajando. De hecho, Massa eliminó las del maní y las puso Milei de nuevo. Sí, pero ahora se la sacó con esto del DNU. Bueno, habrá que ver cómo termina, pero Claro, digo, transitorio. No se terminó ese capítulo. no se Claro, terminó. claro. Por eso No se digo, terminó. hay gobiernos con los que el valor agregado se impulsa y otros que no, ¿no? No, más vale. Y eso que decías vos cuando en la época del kirchnerismo dieron los créditos para construir las plantas como las de Bio 4, se hicieron mini-DES, que son las más chicas, que hoy son las que están, por ejemplo, en el norte de Córdoba. Y eso se habían hecho, si no me equivoco, los créditos del Bicentenario, si no me equivoco. Pero eran créditos muy favorables para líneas productivas. Acá tiene que volver una línea de crédito interesante como para que se vuelvan a generar ese tipo de cosas, pero que te digan, Callejón, pone una planta de etanol que tenés el corte de etanol al 27% garantizado por 30 años. Ok. Claro, dar una previsibilidad que Bueno, no está, pero claro, parte de está las claro. cuestiones que hablamos y que tienen que modificar, y que lo hemos mencionado aquí, tiene que ver con estos comunes acuerdos que no existen y políticas que trasciendan gestiones, ¿no? Digo, básicamente en estas cuestiones tan importantes, tan estructurales para la Argentina, no puede ser que ni cada 4, ¿no? Cada año y medio se cambian las condiciones. Todo el mundo desconfía, los de afuera y los de adentro. Y pensaba en el modelo Brasil con el tema biocombustible, ¿no? Que siempre se buscó ese horizonte de un corte, creo que oscila. 27. Claro, 27. 27%. Estados Unidos, Estados inclusive, ¿no? Unidos, claro. Bueno, no debe ser tan sencillo y nos cuentan parte de la verdad. El tema es tratar de trascender estos momentos que tienen que ver con políticos que habitan durante 4 u 8 años la política en la Argentina, pero bueno, es parte de los acuerdos que necesita nuestro país para intentar modificar algunas cuestiones estructurales, economía, educación. Bueno, no está pasando, ¿no? No La pasa. deuda pendiente Sí, de total. generar toda esta cuestión en política de Estado. Germán, queremos agradecerte un montón. Pero por ¿eh? favor, gracias, Gracias, a ustedes. Germán. Lo malo de que nos guste que vengas es que te vamos a invitar muy seguido. No, Así que Y como buen representante del campo podría haber traído por lo menos Sí, unos la picada, unos la salames picada. cortados. Por esa lo es la menos deuda un pendiente. Un salame. granito, Ya les voy a decir una algún cosa. quesito casero, Claro. porque la Porque gente, aparte nos da para una la buena gente que es escenografía. periodista agropecuaria y anda recorriendo esos lugares, Diga come todo. muy bien. Diga ¿eh? todo. Los Creo que equivocados es la somos el principal- resto de los periodistas que elegimos otras ramas. No, pero lo que voy a hacer la próxima se los voy a traer ahora. Mientras estemos en la charla lo pongo acá al medio y vamos a ir y comiendo. vamos a picar. Claro, Ahí bueno, está. por eso le decía ¿Qué la momento de escenografía. televisión Ah, no sería arrugarse, ese, ¿eh? Vos, vos habrás visto los desayunos de campo, efectivamente, con salamín en la mesa. Sí, pero ahora son salamines comprados. Antes eran los de mi abuelo, así, Claro. Y chicharrón, por Pero Dios. escúchame, Germán, si ahora los cetogénicos no comen la picada con pan. Nah. Te juro. Es verdad, Te es verdad. juro, te ¿Cómo juro. que se come? ¿Cómo es? Lo vamos a ¿Cómo, saldar. cómo se hace el sándwich de salame o de no, grasa salame saludable. crudo? Comen el salamín solo, ¿vos Claro, podés creer? Claro. sí, ¿Cómo sí. es No, salamín solo? no, porque no se usa más. No Comés se la usa grasa más. saludable, nada más. Claro, se come la grasa saludable y no se acompaña con Claro. pan. Habráse visto. ¿Viste cómo son las quieren? generaciones modernas? ¿Qué Hay quieren? que... Hemos equivocado que está, hemos ¿eh? estado con Callejón en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, Nos vendían unos pebetes tengan de cuidado, Milán no, así, bueno. pero era fantástico. Sí. Claro, ¿no? Bueno, Pablo, ahora Es le una sacarían el traición a nuestros orígenes. Claro. Es así. Muy bien. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.